Buenas noches para todos. Damos inicio a la conferencia de prensa del profesor José Arrúa, técnico del Sportivo Trinidense. Hola, profe. Buenas noches. Felicidades por la victoria. Aprovechó los momentos que tenía que aprovechar, después supo aguantar, al final amplió la diferencia. Se celebra seguramente porque se hizo esperar el triunfo de Trinidense que a lo mejor en fechas anteriores ya merecía. Buenas noches. Sí, la verdad que es un partido bastante difícil ante un gran rival, verdad que por algo viene ahí siendo escolta del puntero con grandes jugadores como tiene Guaraní, un gran técnico como el profe Chiqui. Yo creo que entramos bastante bien, ¿verdad? Entramos muy bien, convertimos los goles y después, bueno, el profe cambia de formación también a un 4-3-1-2, donde de por ahí sí nos mareó un poquito, ¿verdad? En el entretiempo pudimos corregir eso, cambiamos también nosotros de un 4-2-3-1 a un 4-3-3, ¿verdad? Un 4-1-4-1 para tratar de poblar un poco más y bueno, contento con la victoria, creo que ya nos merecíamos, como decís, entonces a disfrutar ahora de este partido. Profesor Germán Tiller para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. Supongo que le da tranquilidad también eso que usted resaltaba recién, el desdoble que tiene su equipo para transformar su dibujo táctico a lo largo de un mismo partido y nada menos que ante uno de los equipos que pelea hasta ahora allí arriba. Eso supongo que lo tiene tranquilo, ¿no? Sí, así mismo, tenemos la verdad que un plantel muy rico también, ¿verdad? De por ahí jugadores jóvenes que están en un buen nivel, ¿verdad? Hoy le tocó debutar a Martínez, creo que lo hizo bastante bien, de por ahí le falta un poquito más de ritmo en la parte física porque el segundo tiempo sí ya sintió un poco más, pero bueno, entró Diego y dio el pase, también la asistencia para el gol, ¿verdad? Que Ronaldo también entró en el segundo tiempo. Yo creo que lo que me deja satisfecho es la forma que entraron, ¿verdad? Que estaban muy comprometidos los jugadores, se sentía eso antes del partido y bueno, es lo que hablamos recién en el vestuario. Profe, buenas noches, Agustín Benítez de Radio 1. ¿Marcar 2 goles antes de los 10 minutos es la vía correcta que buscaba justamente el equipo? No, y queríamos hacer los goles, ¿verdad? Se nos presentó y bueno, pudimos acertar también nosotros, ¿verdad? La media distancia de Manu, después del penal de Camacho, ya sabemos la jerarquía que tiene Néstor, hoy le tocó convertir nuevamente, ¿verdad? Contento con eso. Y bueno, contento con la victoria porque necesitábamos para demostrar también de que bueno, teníamos buenos partidos pero no podíamos cerrar. Hoy el tercer gol ya pudimos estar un poquito más tranquilos, ¿verdad? Entonces a disfrutar esto y a trabajar para lo que se viene en la segunda rueda. ¿Qué tal, profe? Gabriel Benítez para la Rock and Pop Iñandutí. Algo que valorábamos en la transmisión fue la contratáctica, apostando a cambios ofensivos. Antes que defender el resultado en tu propia área, apostaste a seguir atacando. Sí, así mismo. Bueno, yo creo que el partido en sí, cuando Guaraní cambia al 4-3-1-2, por ahí no se suele ver tanto eso, ¿verdad? Hoy mérito también del profe que cambió eso, de por ahí se marearon un poquito nuestros laterales donde no tenían esa referencia normalmente del extremo y siempre Pérez llegaba a línea de fondo muy solo, ¿verdad? Entonces no atacaban mucho por ese lado. Bueno, en el entretiempo pudimos corregir. Los jugadores interpretaron y yo creo que manejamos ya un poquito mejor el segundo tiempo comparado con cuando hizo el cambio del primer tiempo Chiqui, ¿verdad? Entonces, contento con eso, contento también porque creo que lo que tuvimos en gran porcentaje convertimos, que es lo que por ahí nos estaba faltando y también mantuvimos esa concentración a la hora de defender. Damos por finalizada la